Ahora se escucha, ahorita se escucha, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escucha ahorita? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha ahorita? ¿Sí o no? ¿Me escuchan ustedes? Ok, bueno, vamos a empezar otra vez porque me dicen que no me estoy escuchando. Oh, lo siento mucho, ¿verdad? Entonces, como sabemos, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Muy bienvenidos a todos ustedes aquí en esta clase de Biblia. Y como sabemos, esta clase de Biblia es para todos ustedes, los que me están siguiendo por medio de redes sociales, por Facebook y también por medio de ¿verdad? De YouTube. Que Dios los bendiga a todos. Acabo de terminar la misa de todos de los difuntos. Entonces, yo quiero que empezamos la Biblia con una recomendación. La recomendación es que yo quiero que cada uno de nosotros piense en las personas que le ayudaron a llegar hasta donde llegamos y ya esas personas ya están con Dios. Pensando a las personas que fueron muy buenos con nosotros, porque como sabemos, nadie llegó donde está con su propia fuerza o solo. Llegamos donde estamos, donde llegamos porque mucha gente nos ayudaron. Empezar con nuestros papás, maestros, sacerdotes, hermanos, amigos, mucha gente nos ayudaron para llegar donde estamos, que fueron muy buenos con nosotros. Entonces, tenemos que agradecer a ellos y pedir por ellos que Dios los tenga en su mansión del cielo. Y hoy estamos estudiando la Biblia. Hoy, como les había dicho, vamos a empezar con los 3 capítulos de la Biblia, ¿verdad? Del libro de Génesis. Pero quiero hacer unos comentarios acerca de la palabra de Dios. Primeramente, la Biblia es podemos decir, un conjunto de libros, ¿verdad? De 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Dios se le conoce por la revelación. Dios se tiene que revelar para conocerlo. No se puede conocer a Dios por nuestra propia mente, nuestra mente humana, porque la mente humana es limitada, tan limitada que no puede llegar a entender a Dios. La mente humana topa, ¿verdad? Por eso los sacerdotes, cuando van a estudiar para ser sacerdotes, empiezan primeramente a estudiar la filosofía que es el estudio del pensamiento humano, ¿verdad? Cómo el ser humano ha pensado en el transcurso de la historia, los errores que se había cometido, ¿verdad? Estudiamos primeramente eso, y donde topa la mente humana, donde la mente humana no puede llegar, entonces Dios revela a nosotros ese conocimiento, ¿verdad? Donde ese conocimiento que el ser humano puede descubrir por su propia cuenta o por medio de su entendimiento, entonces Dios nos revela eso. Por eso se hace, después de la filosofía, se hace la teología que es una ciencia de Dios, entonces Dios nos revela, ¿verdad? El mismo, porque uno conoce a Dios se conoce a Dios por medio de la revelación. Entonces, mis hermanos y hermanas, cuando uno lee la Biblia tiene que tomar en cuenta el contexto. El contexto quiere decir que
tienen que tomar en cuenta que la Biblia fue escrita en un tiempo muy lejano de nosotros y en una cultura diferente de nosotros, en un idioma diferente de nosotros. Tiene que tomar en cuenta todo esto. Cuando lees la Biblia, tiene que preguntarte, cuando esa persona, cuando la Biblia dice eso, la persona que escribió la Biblia, ¿qué quiere decir esa palabra en el tiempo de él y el lugar donde vivía él? El contexto es muy importante, como le decía la vez pasada, por ejemplo, la palabra, digamos, huila, ¿verdad? La palabra huila, cuando vamos a unas partes, la palabra huila quiere decir papalote. Otros lugares, huila quiere decir un niño o una niña. Entonces, luego, la misma palabra huila, cuando va a otras partes, quiere decir una mujer, ¿verdad?, que vive la vida alegre, ¿verdad? Una mujer que se dedica, ¿verdad?, a la vida alegre. Entonces, mira, la misma palabra depende de donde está uno, en lugar donde está la persona, entonces tiene otro sentido. También tiene que saber el contexto, quiere decir, tiene que tomar en cuenta la cultura de la gente, porque a pesar de que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, pero la persona, el ser humano que escribió eso, entonces está influenciada también por su cultura. Por ejemplo, digamos, la palabra, cuando yo digo aquí, la abuelita colgó los tenis. Eso no quiere decir que para una persona no conoce la cultura de nosotros, va a pensar solamente que, bueno, la abuelita, ¿verdad?, colgó los tenis para secarlos. Pero no va a saber que quiere decir que la abuelita falleció, no va a saber eso. Entonces es muy importante tomar en cuenta la cultura y también es lo que se llama el contexto, es muy importante, ¿verdad? Para saber primero esa palabra en ese tiempo, qué quiere decir esa palabra en ese lugar, en ese ambiente, cuando decía eso, qué quiere decir, cuál es el mensaje, ¿verdad? En ese libro o en esa parte de la Biblia. Y también la Biblia no debemos de, como decimos, bueno, hay mucha gente a veces, por ejemplo, cuando se levanta en la mañana, también abro la Biblia, abro la Biblia y escojan un versículo, lo saca de su contexto, y hay unos que hacen eso para que diga lo que ellos quieren que la palabra de Dios diga. Tienen que saber que la Biblia es una, ¿verdad? Una parte puede decir algo, pero otra parte puede completar lo que tú escuchaste en la primera parte, ¿verdad? O puede leer aquí algo, pero en otros libros pueden aclarar lo que tú leíste. Por eso, por ejemplo, cuando tú quieres hablar de las imágenes, tiene que buscar en la Biblia todos los versículos o capítulos que hablan de ese asunto. Porque hay muchos hermanos que lo que hacen ellos solamente se fijan solamente en un libro, sacan lo que les conviene a ellos y ignoran completamente los demás libros o versículos que hablan del mismo asunto, porque ellos quieren que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren decir. Ignoran muchos detalles para que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren decir. Eso no es bueno, porque eso es manipular la palabra de Dios. Mucha gente se equivocan a los demás por hacer las cosas así. La Biblia es completa. Entonces, ¿verdad? Es muy importante cuando está hablando de un asunto, digamos, como decía yo, las imágenes, es bueno buscar en la Biblia todos los versículos o capítulos que hablan de ese asunto, ¿verdad?
no manipula la Biblia, no sacas menos versículos para que diga lo que tú quieres decir, que tú quieres que diga la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios se respalde a lo que tú estás diciendo, no. Eso se llama manipular la palabra de Dios. Por eso tienen que tomar en cuenta, ¿verdad?, los demás versículos, capítulos que hablan del mismo asunto de la palabra de Dios, que hablan del mismo asunto. Empezamos aquí con el libro de Génesis. El libro de Génesis, el hecho que la Biblia empieza con Génesis, no quiere decir que Génesis fue el primer libro que fue escrito. Los libros de la Biblia no están en un orden cronológico, no. La Biblia o la palabra de Dios, como podemos decir aquí, en los libros lo pusieron juntos según digamos, los libros de mismos colores, ¿verdad? Entonces los pusieron como juntos, como por ejemplo los evangelios son juntos, las cartas de San Pablo son juntas, las cartas de Éfeso son juntas, ¿verdad? Los profetas son juntos. Entonces, digamos, los libros que son semejantes, entonces los pusieron juntos, ¿verdad? Los pusieron juntos. Entonces, hablando de Génesis aquí, Génesis, la Génesis empieza con la creación, de la creación del ser humano, pero cuando leímos, yo pienso que si ya leyeron esa parte de la Biblia, entonces sí se dieron cuenta que hay dos historias, hay dos historias de la creación. Aquí en esa primera lectura, en esta parte de la Biblia, en el versículo 1, en el capítulo 1 de Génesis, nos habla de la creación. Y aquí hay dos historias de la creación. Esas dos historias casi no son iguales, porque en la primera historia de la creación, el ser humano viene al último. Y a la segunda historia de la creación, el ser humano viene primero. La pregunta es, ¿acaso Dios se equivocó o no se dio cuenta, cometió un error? No es un error. Tenemos que saber que esa es una leyenda, no es en el libro histórico, es una leyenda, ¿verdad? Entonces lo más importante tiene que saber cuál es el mensaje aquí. ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Los detalles no son muy importantes. Lo más importante es el mensaje. El mensaje es que Dios hizo el ser humano. Luego, en la segunda lectura, Dios hizo el hombre, pero el hombre estaba solo, lo puso en un jardín. En ese jardín donde estaba, el hombre no se hallaba, ¿verdad? Porque estaba en medio de esos animales y no tenía alguien semejante a él con quien puede compartir esa belleza de la belleza que tenía alrededor de él. Entonces lo que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, es bueno que, ¿verdad?, hacemos a alguien semejante a ella, una compañera. Entonces se hicieron a la mujer de la costilla del hombre. Entonces, ¿por qué Dios hizo la mujer de la costilla del hombre? ¿Para qué? Eso quiere decir que está hablando de la igualdad en el matrimonio. No es para que el hombre lo pisotea, pero es la igualdad en el matrimonio. Eso también nos dice que la Génesis nos dice también que el matrimonio es algo que Dios hizo. Dios hizo el sacramento del matrimonio, no es algo que el ser humano hizo, pero Dios lo hizo. Es algo querido por Dios, es algo, ¿verdad?, que inició Dios. El sacramento del matrimonio es algo que viene de Él. Entonces,
el mensaje aquí en la primera lectura, aquí en ese versículo 1, el mensaje es que Dios hizo todo lo que vemos, todo lo que no vemos con los ojos, Dios hizo todo esto. Toda la creación es una obra de Dios. Y también el ser humano también es, ¿verdad?, obra de Dios. Como vemos que Dios, el ser humano, como dice aquí, Dios cuando hizo al ser humano, Él se detuvo, dice que hagamos, ¿verdad?, al ser humano a nuestra semejanza. Entonces, Dios no hizo eso con los animales. Los animales no se dio, hágase. Pero cuando llegó al ser humano, Él se detuvo, ¿verdad? Entonces, el ser humano se parece a Dios, no físicamente, pero por todo lo que espiritualmente sí el ser humano parece a Dios. Nos parecemos a Dios en el amor, tenemos espíritu, ¿verdad? En la compasión, todo eso, ¿verdad? Es lo que nos hace semejante a nuestro Dios. Y luego de esa historia de la creación tenemos aquí el ser humano. Dios hizo el hombre, el hombre y la mujer y los puso en una jardín. Y ahí estaba bien, pero Dios les había dicho, bueno, aquí ustedes van a estar aquí, en el paraíso es mi casa. Entonces, pero aquí en mi casa hay reglas, como por ejemplo, tú tienes tu casa, tienes reglas en tu casa. También Dios también tiene reglas. Dijo que bueno, aquí en mi casa hay reglas también, hay que obedecer, que no debe de hacer eso. Usted pueden comer todos los que están aquí, menos no tocan ese árbol del conocimiento. Entonces, como digo yo, es una leyenda. La lección aquí es que el ser humano por soberbia desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios y se dejó llevar por los engaños y las mentiras de Satanás, del enemigo de Dios. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, tú tienes un hijo chiquito, tú de 5 años, tú tienes tu huerta, entonces dice a tu hijo, mi hijo, aquí está la huerta tan grande, tú coma lo que tú quieras hacer, comer, tú puedes andar donde quieras, pero no anda donde hay nopales. En ese rincón ahí donde hay esos nopales, no se metas allí. Y luego viene un enemigo tuyo, te dice a tu hijo, dice, mira, tu papá es bien egoísta. Él no quiere que tú comas esos nopales. Él sabe que esos nopales son bien sabrosos. Él quiere comer todo solo, no quiere compartir contigo, por eso no quiere que tú vayas para allá. Y luego tu hijo de 5 años, en lugar de hacerte caso a ti, hace caso al enemigo y se va para allá donde hay nopales y luego se le enclavaron las espinas. Y luego viene contigo, papá, por favor, sácame esas espinas, llorando, ¿verdad? Entonces lo que el enemigo de Dios hace, te presenta el pecado como si fuera algo bueno, algo que le va a procurar un bienestar, ¿verdad? Y así por eso la gente cae en la tentación. El demonio no te habla de las consecuencias, solamente te dice que te tienta. Porque el enemigo de Dios no te va a hacer la manita de puerco para que tú peques, no, Él te va a tentar. Tú tienes dos opciones, ceder a la tentación o resistir a las tentaciones del demonio. Tienes dos opciones, ¿verdad? Entonces,
El enemigo de Dios, tenemos que saber, no ha cambiado su método. El método que él había usado con Adán y Eva, como le funcionó, él sigue usando el mismo método hoy. Nos presenta el pecado como algo bueno, como algo que nos va a dar bienestar, nos va a procurar un buen bienestar, como algo bueno. Pues mucha gente cae en tentación, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente han llegado a pensar que, ¿verdad? La felicidad está en las drogas, las cervezas, todo eso, ¿verdad? Entonces, son mentiras de Satanás, porque Satanás se presenta esas cosas, ¿verdad? Y el propósito de él es atraparte en sus garras. Pues tiene que tener mucho cuidado. Nosotros somos las manos de Dios, ¿verdad? Tan pronto que tú estás en las manos de Dios, no te pasa nada. Solamente si tú sales, tú te bajas de la mano de Dios, entonces te hace pedazos. El enemigo de Dios por envidia, ¿verdad? Él quiere arrebatarle a nosotros de las manos de Dios. Porque sabes bien, él sabe bien, el enemigo de Dios sabe bien que eso le va a causar dolor a Dios, ¿verdad? Entonces tú no te bajas de la mano de Dios. Si tú te bajas, entonces tú eres libre. Tenemos nosotros podemos tomar decisiones. Tú puedes tomar decisiones de quedarte en la mano de Dios o de bajar de la mano de Dios. Tú te bajas de la mano, está en la mano de Dios. Tan pronto que está en las manos de Dios, está bien. Pero si tú te bajas, entonces te hace pedazos. El Satanás es como un perro amarrado con una cadenita. Si el perro con cadena llega solamente hasta donde le deja la cadenita, entonces también el enemigo de Dios también va a llegar hasta donde, ¿verdad?, le va a permitir Dios. Pero si tú te acercas a él, toma la iniciativa de acercar para ir a comer las cosas del enemigo de Dios, disfrutar las cosas del enemigo de Dios, entonces ahí te hace pedazos. Pero tenemos cuidado. Por eso nosotros cuando bautizamos a los niños, pedimos a los padrinos que renuncien a Satanás, a sus obras, a sus mentiras, porque hay que renunciar en eso. Y también como adulto tienes que renunciar a lo que tú habías renunciado el día de tu bautizo, porque el enemigo de Dios siga usando la misma método para poder engañarnos y, ¿verdad?, y arrimarnos a desobedecer a Dios o a hacer cosas que sabemos que ofenden a Dios Padre Celestial. Y luego, Adán y Eva desobedecieron a Dios, entonces, como castigo, ellos tenían que salir del paraíso porque dijo Dios, bueno, ustedes no quieren vivir en mi casa, pero no quieren respetar mis reglas, entonces buscan donde van a vivir. Es, por ejemplo, si tienes por ejemplo, tú en tu casa pones reglas. Aquí en esa casa nadie va a venir aquí borracho. O no va a llegar aquí a las 12 de la mañana. Y si alguien quiere vivir allá, bueno, tiene que hacer las cosas como tú quieres, ¿verdad? Entonces, así es como con Dios de nosotros, que nos ama y nos mima, nos quiere, nos ama, nos procura. Entonces hay que vivir como hijo de Dios, para que Dios se trata como hijo. Muy bien, entonces vamos a terminar aquí. La semana que viene, lunes a las 7, otra vez vamos a seguir. Pero quiero que ustedes lean el capítulo 4 de Génesis hasta el capítulo 11 de Génesis. Porque como sabemos, vamos a estudiar toda la Biblia. Toda la Biblia vamos a estudiar.
¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis o el libro de la Revelación. Entonces los agradezco mucho y disculpe porque al principio no se oía porque el micrófono tenía un problema, un pequeñito problema, pero ya arreglamos todo, por eso me pueden escuchar. Disculpe, perdóname. Mándame las preguntas. Si usted tiene preguntas, si quiere saber algo acerca de algo, entonces me lo manda esas preguntas para que pueda, ¿verdad?, contestar. Y una vez más, muchísimas gracias por su tiempo, para tomar tiempo de asistir a esa clase de Biblia. ¿Verdad? Como sabemos, es bueno conocer conocer la Biblia, porque una cosa leer la Biblia y otra cosa estudiar la Biblia. Como sabemos, como decía San Jerónimo, decía que la ignorancia de la Biblia es ignorancia de Dios. Pues si no sabes, tú no sabes lo que dice la palabra de Dios, entonces puede servir mal a Dios, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere está en su palabra, entonces si tú no lo sabes, entonces lo va a servir mal. Por eso tenemos que estudiar bien, efectivamente, la palabra de Dios para poder servirlo bien. Entonces, vamos a terminar con oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso Eterno, te damos gracias por dejarnos estudiar tu palabra, Señor, por acompañarnos durante esta clase de Biblia, por abrir nuestra mente para poder entender tu palabra, nuestro corazón para guardar tu palabra y por darnos el valor de poner en práctica tu palabra. Dios Todopoderoso Eterno, te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo un anuncio para ustedes. El anuncio es acerca de vamos a tener ¿cómo se dice? Turkey dinner, quiere decir una cena de guajolote, ¿verdad? Cena de guajolote. Entonces vamos a tener esa venta de comida el sábado que viene, el sábado de 11 a 3 p.m. Usted puede pasar para recoger su plato de comida. Como sabemos, los fondos que recaudamos nos ayudan mucho para poder, ¿verdad?, para los gastos de la parroquia. Yo les agradezco mucho por su cooperación y por todo lo que ustedes hacen para poder para ayudar a su comunidad, a su parroquia. Y que Dios los bendiga, se sienten agradecidos por hacer lo que están haciendo. Ya vamos a terminar y buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Entonces, buenas noches. Bye. Que Dios los bendiga. Bye. Hasta luego. Que le vaya muy bien.